Todos sabemos la noticia del momento, el apresamiento de exfuncionarios, incluyendo hermanos del expresidente Danilo Medina, por enriquecimiento ilícito, corrupción y un entramado en perjuicio, presuntamente, del Estado Dominicano. Hubo pagos excesivos, se hizo también tráfico de influencia hasta más no poder, según todo lo que establece el Ministerio Público en su medida, en la solicitud de medida de coerción. Yo, antes de reflexionar sobre toda esta situación, quiero que producción me ayude con un corte del expresidente Danilo Medina, de una frase que a mí me tocó y que se me quedó en la mente, y que yo quiero que ustedes, pues, refrescarle la memoria a ustedes sobre esas palabras que dijo Danilo Medina en ese momento. Y después que lo escuchen, vuelvan conmigo aquí al estudio. Cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Ustedes escucharon esas palabras del expresidente Danilo Medina. Yo solo digo, qué pena que un presidente que empezó también y que tiene un gran trabajo, grandes logros a nivel de lo que es el trabajo social en las zonas, vamos a decir, rurales, que se preocupó tanto por los pobres al principio de su mandato, pues termine tan mal. Y pienso que todo esas situaciones oscuras que iniciaron, que ya se sabía de esto y aquello de corrupción, pero la situación empeoró más ya al final, cuando él decide, forzado, a dejar sus intenciones, sus aprestos reeleccionistas. Danilo cambió, Danilo se convirtió en un monstruo. Presidente que no escuchaba cuando su eslogan de campaña desde el principio, y así fueron sus primeros 4 años, era poner el oído en el corazón del pueblo. Sin embargo, él lo que puso fue el oído después en el corazón de sus funcionarios y de sus hermanos, porque no debió permitir nunca de que sus hermanos se metieran en el tren gubernamental, a estar en instituciones, a estar mandando. Hoy en día, eso que este señor expresidente dijo, esas palabras de humildad, honestidad y de salir a la calle. Mire, usted no puede salir a la calle, usted no fue honesto, ni ha quedado como honesto. Que sus intenciones quizás hayan sido esas, bueno, yo le voy a dejar el beneficio de la duda. Pero con este escándalo, que de verdad que yo como ciudadana y como una persona que le aprecio a pesar de todo, y que agradezco que me haya distinguido, aunque sea en los últimos días de su mandato, recibiéndome, pues le digo que me apena muchísimo, pero a la vez también me da mucha vergüenza que a nivel internacional un presidente de mi país esté en las condiciones tan bochornosas en que está usted, siendo señalado por la complacencia, por el descuido o por vamos a decir, esa patología enfermiza de poder y esa disputa con el otro, porque no me vengan que el otro también sabe de toda esta situación. Y no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben cuál es el otro. Entonces, Danilo, ya todo el mundo sabe y está claro en que fuiste permisivo. No vengas con un discurso como el que escuché diciendo que tú no sabías que tu hermano esto y que aquello. Por Dios. Si tu propia hermana, Lucía Medina, dijo muy airada, como era costumbre de ella siempre, que usted era el hombre más informado de este país,
Entonces, si usted era el hombre más informado de este país, ¿cómo es posible que usted diga ahora que usted no sabía las diabluras que estaba haciendo su hermano, todo ese entramado, sus hermanos, su familia? Que por ahí hay otra historia también con los familiares de la ex primera dama, de Candy Montilla, que eso va a salir también. Entonces, lamentablemente, esas palabras que usted dijo no le pegan en nada, no se parecen a usted en nada, y lo digo con dolor de verdad. Yo nunca esperé que usted terminara de esa manera, no lo esperé de verdad. Políticamente ya usted está destruido. Mucha gente me escribe, Priena, Danilo ya esto, Danilo aquello. No, yo no encuentro ni la forma de poder entender qué fue lo que le pasó a usted después de ese discurso. ¿Qué pasó con usted, con el Danilo que saltó el charquito, con el Danilo que hablaba de la pobreza, de un gobierno ético, de la reducción de gastos? ¿Qué pasó con ese Danilo? Esos monstruos lo volvieron loco a usted fue. ¿Cómo es posible que un presidente permita que un hermano suyo, Dios mío, se enriquezca, se lleve del erario público pagos por un valor de más de 4.000 millones de pesos? Eso es un escándalo. De seguir las cosas como van, entiendo que usted va a tener que ir a la justicia. Lamentablemente, hay gente con sed de justicia y esperando y que devuelvan, que sé yo qué. Devolver los cuartos, yo creo que eso no se va a dar. Pero de que hay gente que va a pagar, va a pagar. Mire lo ocurrido con César Prieto. Este señor se quitó la vida por presiones de quien no se sabe. Pero así siento yo que van a haber muchos más que no van a aguantar la presión ni los señalamientos. Porque realmente lo que se hizo fue un abuso. Fue un abuso lo que se hizo en este país. Y que no me venga nadie a mí con que no, que yo no sabía, que yo me equivoqué, que mentira del diablo. Son unos perversos. Exageraron, robaron de más, porque ciertamente ya es costumbre en este país, mucha gente mete la mano, pero se pasaron, se burlaron del sistema. Yo no puedo seguir hablando porque el tiempo no me permite, que no hay tiempo, o sea, no creo que tenga vida yo tampoco para poder explicar ni entender toda esta situación tan motrenca y tan asquerosa, todo ese robo. ¿Ustedes saben lo que Lucía Medina dice, que embolsillarse 78 millones de pesos para una bendita fundación, ha entregado 2 o 3 funditas? Y mochila de la manera motrenca también, mochila compuesta de educación, que todo el mundo sabe que le puso el logo, que la tapó, que ni siquiera la compró ella. Abusadora, abusadora. Tus aires de grandeza y de que de pulcra, charlatana, presa debería de estar ya, demasiado ha durado en la calle. Vamos a ver el reporte especial que tenemos sobre toda esta situación que se ha dado de la operación, pues le pusieron a tu nombre, de que pulpo, los tentáculos, que yo, así, porque aquí, bueno, vamos a ver el reporte especial y por supuesto me trasladé hasta el origen, el lugar de donde empezó todo, de donde nacieron estas personas, Arroyo Cano, estas cosas, Dios mío, qué herencia maldita. Vean el trabajo. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Ellos tienen que dar cuenta por lo que han hecho. Para la cárcel, que se haga justicia, pues si es mañoso, que se roba un grano de arroz y se roba 1 millón de pesos, lo mismo. No puedo salir así, arréstelo y después, pero señora. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada
atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Hay que respetar la cuenta única del Tesoro. Hay que respetar la ley de compra y contrataciones. Mire, solamente respetando la ley de compras y contrataciones, el nivel de corrupción en la administración pública va a ascender a los niveles mínimos que se puede hacer, porque el fondo de todo está en la compra y en las contrataciones de obras públicas en el gobierno. Respetando la ley y al mismo tiempo incorporando sectores de la sociedad civil en condición de veedores y supervisores de las compras y de las licitaciones, nosotros vamos a resolver muchos problemas en la República Dominicana. Lo primero que hay es comenzar a quitar esa cultura de deshonestidad que existe. Cuando un funcionario es visto por un empresario, en la frente le ve un letrero que dice ladrón. Y viceversa, cuando el funcionario ve al empresario, le ve uno que dice evasor. Esa cultura tiene que ser enterrada. Y entonces ir a una cultura donde la sociedad en su conjunto participe en la construcción de una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son los países del mundo que tienen el mayor nivel de transparencia. Están del 0 al 10 en transparencia internacional, pero en esos países existe una cultura donde una familia no acepta que un pariente se corrompa. Aquí lo primero que te corrompen son los familiares, porque te aparecen cuando tú llegas al puesto público los primos que tú nunca supiste que lo tenías. Y te dicen, yo soy primo y es el momento de que a mí me inserten con usted en ese puesto. Pienso que es una gran realidad, una mentira decir que el presidente no conocía ese dato. Es un dato que estaba a la luz, que fue denunciado inclusive públicamente en varias ocasiones y que además, por el propio entramado, indica que el presidente tenía que tener conocimientos muy directos de que esa situación estaba dándose. Según la explicación del Ministerio Público, todo inició en el año 2002. Tras el ascenso al poder de Danilo, su hermano el Pulpo en cuestión creó varias empresas que operaban a nombre de sus testaferros, entre ellos Juan Esteban Suriel Suazo, su fallecido chofer Omalto Gutiérrez Remigio, José Dolores Santana Carmona, Rafael Leonidas Teóleo, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Huácal Bernabel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez y César Ezequiel Félix Cordero. Las empresas vinculadas a la operación son Full America, Dominicana SRL, No Medical Supply, Ian Red Supply SRL, General Medical Solution AM SRL, United Suppliers Corporation SRL, Swing Suplidores Institucionales Méndez, General Supply Corporation SRL y Watmax Dominicana SRL. Según los señalamientos, las compañías, según el Ministerio Público, se dedicaban a varias y disímiles actividades comerciales, pero no contaban con la capacidad operativa para suplir de forma directa las cuestionadas licitaciones y compras al Estado por sí mismas. No contaban con suficientes recursos humanos, cambiaban constantemente su razón social y de socios, no tenían avalada solvencia económica para la magnitud de sus actividades y operaban en un mismo domicilio, propiedad del señor Alexis Medina. Comenzamos a ver frutos cuando vemos una justicia que encara a corruptos. Estos pulpos fueron capaces de montar, por lo que vemos en el expediente, un caso o una estructura similar a lo que pasaba con Odebrecht a nivel internacional. Pero aquí, a nivel local, con todo lo que eso implica, y todo lo que se puede seguir descubriendo en la medida en que avanza la investigación. Muchos de ellos ni siquiera saben, o la gran mayoría, saben por qué están aquí. Esa es la principal queja que nos han dado, que nos han dicho. En este caso lo que hay que ver es si finalmente el ingeniero Francisco Pagán, Alexis Medina y el resto de las personas que están siendo involucradas en este caso, no están siendo condenadas anticipadamente. Aquí el arresto, que es una medida de coerción, la prisión preventiva se está convirtiendo en una condena absolutamente adelantada o anticipada. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Fernando Rosa y Carmen Magalis, a través del FOMPER, otorgaron a la empresa Swing Suplidores Institucionales Méndez SRL, donde el socio principal era Huácal Bernabel Méndez,
uno de los supuestos testaferros de Alexis Medina, unos 15.152.591 pesos en equipamientos de panaderías en la zona sur. Según el dispositivo de coerción del Ministerio Público, estas adjudicaciones fueron bajo la modalidad de comparación de precios y fue elegida la empresa por ser disque la única oferente. ¡Qué bien! Y pretendían posiblemente que nunca iba a saberse todo este entramado enmarañado que implica una mafia, porque es un tema entre hermanos. O sea, yo estoy en una función pública y a mi hermano le apruebo, Esa es una barbaridad. Eso es una barbaridad que este pueblo no la puede soportar ni aceptar en ningún momento, en ningún caso. Y eso pasó igual que con otros partidarios. Entonces, está demostrado, está con una prueba bien contundente y vamos a ver ahora qué pasa, porque vamos a estar pendientes de todos los juicios que se puedan hacer con este proceso. El PLD le exige a la administración que encabeza el presidente Luis Abinader que todas las investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad y el debido proceso que acompaña a la independencia e imparcialidad que exigen la Constitución y las leyes de la República. Pero Magalis y Fernando Rosa no solo se dedicaron a favorecer al señor Alexis Medina, sino también a la Tolete, a Lucía Medina. A la institución de la Tolete le otorgaron nada más y nada menos que unos 78.110.000 pesos. ¡Qué bien! En tanto que el señor Pagán, a través de la OISOE, usando maniobras fraudulentas, omisión de procedimientos legales de compras, que no sabemos cómo Yocasta Guzmán no se enteró, excepción indirecta de impuestos y aranceles, pago de publicaciones aceleradas, durante la gestión de Pagán, del serio de Pagán, le pagó a Medina nada más y nada menos que la suma de más de 2.000 millones de pesos. Cabe destacar que Francisco Pagán se limpia las manos en el interrogatorio diciendo que yo no podía hacer nada sin el Contralor, refiriéndose a Rafael Antonio Germosén, verdugo. El que tenga algún acto por el que deba responder ante la justicia, lo correcto es que se hagan las investigaciones y que las personas presenten su prueba a descargo, ¿no? En cuanto al exministro de Salud Pública, Wilfredo Hidalgo, sale embarrado por aprobar en el año 2013 una resolución en la que se declaró de urgencia la reparación y mantenimiento de unos 51 centros hospitalarios. Según el Ministerio Público, dicha resolución respondía a la intención de evadir procedimientos ordinarios de la Ley 340-06 de compras y contrataciones. Otra vez Yocasta dejó pasar esa también. Tras un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud y la OISOE para la reparación y construcción de los centros, Pagán tuvo el camino libre para entregar de forma ilícita miles de millones de pesos a la empresa Domedical Supply por motivo de equipamiento de los hospitales, y con esto benefició nuevamente al señor Alexis Medina. Según el Ministerio Público, desde el 2012 al 2020, las empresas vinculadas a Alexis Medina se beneficiaron del Estado a través de adjudicaciones ilícitas por el monto de 4.000 millones, y cabe decir que esto es lo que se ha contado hasta el momento, o sea que hay más. Nosotros creemos que robar el dinero público en un país donde hay tantas necesidades básicas insatisfechas es un crimen abusivo que merece sanción moral y sanción penal. Pero sobre todo, Marcha Verde está exigiendo la reintegración a las arcas, la confiscación de todo lo robado durante todos los periodos y sin tener ningún tipo de favoritismo por razones particulares o políticas o partidarias. Esperemos que no sea que caigan presos nada más, es que le quiten el dinero y se lo devuelvan a quien tiene que devolvérselo. A nosotros, al pueblo, que es de nosotros. Eso está bien hecho, eso está bien hecho. Que lo metan todos presos, son ladrones. Creo que sí. ¿Por qué? Claro, ellos tienen que pagar por lo que se robaron, esos ladrones.
hay que practicar la justicia, ¿verdad? Todo aquello que pusieron ahí como ministro se supone que para hacer el bien del país, no es para que ellos se embolsillen. Señores, no nos cambien, volvemos con más informaciones. Esto es Luz y Sombra, periodismo sin distinción.